Más allá de la referencia a uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad, que ya es producto o genera escozor en muchos, lo que ha dicho ayer el Premier es una historia totalmente tergiversada, ¿no? Vamos a ahondar en ese tema hoy porque siempre queremos aclarar la historia, ¿no es cierto? Siempre queremos que los hechos sean rememorados por nuestras autoridades de manera fidedigna y que no se inventen cosas que finalmente no sucedieron así. Por ejemplo, he estado investigando un poco desde cuándo se construyen autopistas en Alemania, cuándo empieza la política de construcción de redes viales en Alemania, y es hacia 1924. En los años 20 del siglo pasado, antes que el Führer Hitler, ¿no?, que intentó instaurar el Tercer Reich en Alemania, asumiera el poder. Él lo hace en 1933. Vamos a hablar de este tema con Alonso Cárdenas, que es docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, lo que me gustaría con usted es aclarar la historia, ¿no? En realidad, de las palabras dichas ayer por nuestro Premier, cuánto de eso es verdad y cuánto es una historia inventada, tergiversada, respecto a la anécdota del encuentro de Hitler con Mussolini en Italia. Bueno, aquí hay que primero condenar las palabras del señor Aníbal Torres. Bajo ningún punto de vista se puede ensalzar, ¿no?, la terrible carnicería que fue la locura autoritaria, no racista, de exterminio de Adolfo Hitler, y también de, digamos, donde se da el origen del fascismo de Mussolini, ¿no? Digamos, fue una tragedia, probablemente la peor de la historia de la humanidad, 40 millones de muertos, campos de concentración, o sea, esa sí. locura de la... Y eso es correcto señalarlo, ¿no? Porque nos centramos mucho en los 6 millones de judíos que fueron exterminados, pero en realidad la guerra que inició Adolfo Hitler le costó la vida a casi 50 millones de personas. No solo son los 6 millones de judíos, sino una Europa devastada y asesinada por todos lados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Digamos, además tenía como razón de ser esta locura que se desató en el régimen nazi, la creencia de la superioridad de las razas, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Entonces, ensalzar o alabar cualquier tipo de factor o elemento de un régimen, digamos, dictatorial, ¿no?, como el de Adolfo Hitler, está totalmente fuera de contexto y fuera de la realidad en pleno siglo XXI. Y tomando en consideración también el contexto internacional, recordemos que Vladimir Putin esgrime una de sus razones para invadir Ucrania, que era la desnazificación, ¿no? Entonces, el contexto pues tampoco está para hablar de estos temas, ¿no? Eso es realmente, creo yo, una metida de pata colosal del Premier, que ha salido prácticamente en todos los medios. Yo estaba revisando The Guardian y los comentarios que se leían, ¿no?, en las redes sociales, eran pues de un asombro increíble, ¿no?, sobre cómo una figura en un país como el Perú puede ensalzar este tipo de situaciones, ¿no? Pero también hay una contradicción conceptual, ¿no? Porque recordemos que Adolfo Hitler y también Benito Mussolini, sobre todo Mussolini, llega al poder por el miedo que tenían las élites en Italia de el marxismo-leninismo-comunismo, ¿no? Siendo que Perú Libre, en su diario partido, es un partido marxista-leninista, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, las antípodas serían el nacionalsocialismo encarnado por Adolfo Hitler y Mussolini contra el marxismo-leninismo, que es el partido de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo ensalzar a una figura que históricamente ha perseguido a aquellos que, de acuerdo con el diario partido, trabajaban o están orientados a lo que se trata de implementar, entre comillas, a través de Perú Libre en el Perú? O sea, es una contradicción realmente increíble, ¿no? Como un partido que se dice
marxista-leninista puede alabar a una figura que históricamente ha perseguido a este tipo de ideología, que ha sido Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Claro, y además tergiversando la historia, ¿no? Porque estaba revisando que la política de construcción de infraestructura vial en Alemania comienza prácticamente 10 años antes de que Hitler asumiera el poder en el 33, ¿no? Y que luego ya se consolidara como un dictador un año después. Claro, recordemos que la Deutsche Welle, ¿no? Asombrada, la Deutsche Welle, que es la agencia alemana de noticias, asombrada por este tipo de declaraciones, justamente hace un recuento histórico sobre esto y señala pues que el alcalde Konrad Adenauer fue el primero en, digamos, los últimos años de los 20, ¿no? En construir justamente una autopista entre Bonn y Berlín. O sea que nada que ver pues con Adolfo Hitler, ¿no? Pero hay un tema que a mí me gustaría señalar, ¿no? Justamente por esta idea de que hemos pasado del roba pero hace obra al extermina pero hace obra, ¿no? Hace un par de años, Mario Vargas Llosa, recordarás, fue invitado a Chile, ¿no? Y justamente se le hizo una pregunta más o menos con lo que nosotros estamos conversando el día de hoy, ¿no? Su interlocutor chileno le dijo, oye, pero la dictadura, es probable que la gente prefiera la dictadura de Pinochet a la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Por justamente estos beneficios. Y Vargas Llosa lo paró en seco y le dijo, y cito, ¿no? Todas las dictaduras son malas e inaceptables. Pinochet, Fidel Castro, digamos Fujimori, en fin, ¿no? Claro. Pol Pot, Somoza, ¿no? A todos han traído, pues en cierto gran medida o menor medida, una desgracia para la humanidad, ¿no? Claro, porque finalmente el fin jamás justificará los medios, pues, ¿no? En política no, ¿no? Y Vargas Llosa cierra su intervención diciendo que probablemente hay algunos sectores que se han beneficiado de este tipo de dictadores, ¿no? Pero, cito, los costos que se pagan, que paga la sociedad para esos beneficios son insufribles y además inaceptables, ¿no? E inmorales. Perfecto, Alonso, nos ha quedado perfectamente clara la posición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Alonso Cárdenas, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ha estado con nosotros analizando este tema. Ahora les vamos a